La luz esa tiene que estar encendida porque si no, no se graba bien para... ¿Vale? Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por venir. ¿No se me oye bien así? Gracias por venir a esta última de las conferencias que se han organizado desde el Ayuntamiento de Jaca en este 90 aniversario de la muerte del payaso Marcelino. Agradecer a todos la asistencia a los diversos actos que se han realizado en este aniversario. Decir que queda todavía hasta el día 29 la exposición de la antropología del clown, que está en el hall del Ayuntamiento, y también la exposición que la podéis ver en el Centro de Ocio Juvenil. Además, el día 30 de noviembre de este mes se inaugurará en Huesca, en la Diputación Provincial, una exposición de toda la vida del payaso Marcelino, de la que es comisario Víctor Casanova, que nos acompaña en la distancia, está en alma aunque no esté en cuerpo, y Jesús Bosque, a la que os invito a que asistáis, estará hasta febrero, y os invito a que podáis ir a ver porque tiene muy buena pinta. Os explico primero el porqué de esta novedad, el porqué de esta conferencia. No estamos acostumbrados en Jaca a hacer las conferencias de esta forma. No estaba prevista hacerla así. Estaba previsto que Víctor Casanova nos acompañara hoy en este salón de ciento, pero por motivos ajenos a su voluntad y a la nuestra no nos puede acompañar, no ha podido volar desde Nueva York. Así que nos acompaña desde Nueva York. Es lo que tiene el siglo XXI y las nuevas tecnologías, que no hay distancias. Así que agradecemos a Víctor que a pesar de las circunstancias haya querido cumplir con el compromiso que tenía adquirido con este ayuntamiento y poder dar así la última conferencia que nos quedaba. Podrá volar a España y estará la semana que viene, pero solo una semanita, de dos que pensaba estar solo una semanita, y bueno, con una agenda bastante completa. Así que por eso esta novedad. De cualquier forma, Víctor dará la conferencia y nosotros también le podremos preguntar una vez que finalice cualquier tipo de duda que tengamos y cualquier interactuación que queramos hacer con él. Os paso a dar unos datos de Víctor. Víctor es un ostense en Nueva York, igual que el payaso Marcelino era un jacetano en Nueva York. Víctor es un ostense en Nueva York, trabaja para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, estudió Ciencias Políticas en la Complutense de Madrid, tiene un doble máster de Relaciones Institucionales en la Universidad de París y en la Universidad de Columbia. Ha desarrollado programa para las Naciones Unidas para el desarrollo, y también ha hecho proyectos de desarrollo en Jordania, en Bolivia y en Sri Lanka, si no me equivoco. Unos datos, unas pequeñas pinceladas. Él estudió, como he dicho, Ciencias Políticas y descubrió a la figura del payaso Marcelino de la mano de Jesús Bosque. Me parece que me has comentado en alguna ocasión, que es el otro comisario que os comentaba de la exposición de Huesca, de la Diputación Provincial de Huesca. Y bueno, una vez que estuvo allí en Nueva York y que está allí trabajando, ha aprovechado también para poder investigar y para poder conocer mejor esa figura de este jacetano ilustre, ¿no?, del que ahora podemos presumir un poco la ciudad de Jaca. Si os parece, doy paso a Víctor para que él nos dé la conferencia y así nos quede más tiempo para poder preguntarle cositas. Víctor, giro para que puedas ver al público, ¿vale? Os lo paso para que os pueda ver. No saldréis, sabéis que se retransmite por streaming. Saludar a los que nos ven por streaming. No saldréis en esa grabación. Los ve, pero no saldréis reproducidos en la grabación, ¿de acuerdo? Gracias, Víctor. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias por... Sí, perfecto. Vale. Estupendo. ¿Me escucháis bien? Pues nada, antes de nada quería daros las gracias por estar ahí en esa tarde de jueves y de verdad, como ha dicho Susana, disculparme por no poder estar ahí por circunstancias ajenas a mi voluntad, pero también he pensado que estar por un lado en Jaca, que es el lugar donde nació Marcelino, y yo estando en Nueva York, que es el lugar en el que murió, bueno, hemos creado como una especie de arco virtual
que es como una buena metáfora, yo creo, para los eventos que han tenido lugar este mes en Jaca y que todavía no han acabado, ¿no? O sea que, bueno, aprovechemos la metáfora. Lo que quería hacer hoy es, antes de nada, dar las gracias. En Estados Unidos hoy es el Día de Acción de Gracias, que es una de las festividades que a mí más me gustan, porque es una de las festividades que no tienen componente consumista. Lo que se hace es únicamente juntarse con la familia, juntarse con los amigos y agradecer al mundo de estar vivos y estar compartiendo pan y vino. Entonces, bueno, hoy es un día de dar las gracias en Estados Unidos. Quería dar las gracias sobre todo al Ayuntamiento de Jaca por todo el apoyo en esta investigación desde hace mucho tiempo, desde que empezamos a investigar el tema de Marcelino, con un ímpetu institucional que yo creo que se ha consolidado y se ha solidificado en lo que ha sido este mes de actividades. Así que nada, a Susana, a Olvido, a Teresa, al alcalde, muchísimas gracias por todo este aliento que además ha llevado a que pudiéramos publicar con Pregunta Ediciones el libro Marcelino, Muerte y Vida de un Payaso, que está a vuestra disposición. Y luego también quería dar gracias a Preguntas, sé que están ahí Reyes y David, que han viajado desde Zaragoza para estar con vosotros, porque, bueno, pues son los editores del libro que hemos publicado y me dieron mucho ánimo y sobre todo me dieron plazos. Yo creo que eso es fundamental cuando uno quiere escribir una historia, ¿no? Que te pongan presión para presentarte a escribir. Y nada, que quería agradecerlo ya que tengo esta primera ocasión para hacerlo. Lo que me gustaría hacer hoy es contaros un poco sobre Marcelino, pero soy consciente de que ya ha habido bastantes charlas sobre él y que Mariano García ha estado en esta misma habitación hablando de Marcelino y él sabe mucho. Ha estado Alberto Sabio hablando del contexto histórico, ha estado Pablo hablando de la figura del clown y de los payasos. Entonces lo que he pensado hacer hoy es daros una pequeña introducción a Marcelino, a los que quizás no estéis tan familiarizados con el personaje, pero luego reflexionar con vosotros de 5 temas que para mí han sido importantes en esta búsqueda. Algo que yo creo que el libro hace, el libro que hemos publicado, se concentra en Marcelino, pero también se concentra en mi proceso de búsqueda, en ese momento de niebla y de incertidumbre que hay cuando uno intenta escarbar y buscar restos de alguien que murió hace 90 años. Entonces lo que quería compartir con vosotros hoy es, además de una introducción al personaje, contaros un poco cómo ha sido el proceso y quizás algunas lecciones de cómo ha sido. Y la idea es que luego podamos abrir un coloquio y se puedan hacer preguntas a pesar de la distancia física. Entonces, para los que no quizás hayáis estado siguiendo tan de cerca la información biográfica sobre Marcelino en este último mes y las diferentes actividades que han tenido lugar en Huesca, lo que quería contaros es que quizás la cosa más importante de la vida de Marcelino es que ilustra muy bien el cambio en el mundo del espectáculo en un momento en el que la sociedad estaba transformándose a pasos agigantados. Cuando él nació en Jaca en 1873, era el mundo del precine, era el mundo de la linterna mágica, de los teatros de sombras, de algunos circos o de comediantes que llegaban a Jaca o a otros lugares pues con motivo de las fiestas patronales, pero es un entorno en el que el entretenimiento, cuando llega, siempre es en vivo, siempre es las personas físicas desplazándose de un lugar para otro, la vida ambulante. Y cuando Marcelino muere en 1927, ha habido toda una serie de transformaciones que han llevado de esas pequeñas compañías de comediantes al circo, al teatro, a los espectáculos de variedades, el vodevil, eventualmente los grandes teatros y ya finalmente el cine. Entonces él en su recorrido vital durante los 55 años en los que vivió, que es poco si comparamos con los estándares de vida de hoy en día, lo que sí que podemos ver es que su recorrido ejemplifica como pocos el cambio en el mundo del entretenimiento que hoy vemos en las películas de Hollywood o en cómo nos divertimos, ¿no? Cómo se va al teatro, cómo se va al circo hoy en día. Entonces, bueno, creo que por eso es importante. Él nació en Jaca, como he dicho, trabajó cuando era ya de pequeño, desde los 6, 7, 8 años, aunque eso no está muy claro, trabajó con una compañía de acróbatas, que eran los Martini, y pronto viajó con ellos porque ellos eran muy reconocidos, ellos hacían una mezcla entre acrobacia y comicidad y clown, y actuó con ellos por parte de Europa y por España también.
Pronto llegó a trabajar con 21 años en un circo en Holanda, que se llamaba el Circo de Oscar Carré, al que llegó unas circunstancias muy complicadas. Este era un circo que tenía una sede física en Ámsterdam, además de otra en Viena, pero que se movía mucho de un sitio para otro. Y en uno de esos desplazamientos que se hacían por tren, hubo un accidente. Entonces, la mujer del director del circo se murió, 2 niños quedaron discapacitados, y el payaso del circo se quedó en un estado de shock tal que no pudo volver a actuar. Así que cuando Marcelino llegó a este circo, a Ámsterdam, con 21 años, fue un poco la salvación del circo, porque bueno, aquí es el payaso que lleva este circo de nuevo a la vida, ¿no? Había que continuar con el espectáculo y necesitaban un payaso. Entonces Marcelino jugó un rol importante allí. Después de Holanda, él estuvo en el Reino Unido, donde actuó con varios circos ambulantes, y luego realmente con el Hipódromo de Londres. Era un circo inmenso en el que se hacía también todo tipo de... Se traían artistas del extranjero. Houdini actuó ahí, Charlie Chaplin actuó ahí cuando tenía 10 años en una obra que era La Cenicienta con Marcelino, y lo recuerdan sus memorias, como sabréis algunos de vosotros. Y luego, en la treintena, Marcelino es identificado como uno de los mejores payasos del mundo y se lo quieren llevar a Nueva York. 2 personajes bastante peculiares que habían establecido el parque de atracciones de Coney Island, que se llamaba Luna Park, y del que habréis oído hablar, pues decidieron que era una buena oportunidad, porque había gente con dinero, una cierta... ¿Se me oye bien? Los fundadores de Luna Park lo que habían considerado es que había una incipiente clase media en Nueva York y en Estados Unidos en general que libraba un día a la semana, que podía permitirse dedicar algo de dinero al entretenimiento, al ocio. Entonces juntaron este parque de atracciones cerca de una de las playas más concurridas de Nueva York y que tuvo enseguida muchísimo éxito. Entonces de repente dijeron, bueno, ¿por qué no vamos a hacer un parque de atracciones no en las afueras de la ciudad en el que la gente tiene que coger el tranvía, ir durante hora y media, luego volver otra hora y media, sino hacerlo en el corazón de Manhattan? Y eso fue el Hipódromo de Nueva York, que era un gran teatro en el que la idea era, vamos a hacer espectáculos increíbles a precios asequibles. Y para ello buscaron a grandes artistas de todo el mundo, y entre ellos identificaron a nuestro Marcelino, a Marcelino de Jaca, para que fuera uno de los principales payasos, y durante los 7 años seguidos en los que estuvo allí, y luego algunos más después, fue realmente la atracción principal de ese teatro del Hipódromo de Nueva York. Finalmente se aburrió un poco, decía que estaba siempre haciendo las mismas cosas, que no le pagaban lo suficiente, que el salario que le habían ofrecido al principio y el del final pues no tenían ya tanto que ver. En el hipódromo tenían muchísima presión para hacer el más difícil todavía, cosas más complicadas, traer a gente nueva, y entonces decidió irse por su cuenta y ir al circuito del vodevil y del teatro de variedades, que al final no les fue demasiado bien. Entonces tuvo mucha dificultad en adaptarse de los grandes teatros en los que había estado a los circos más pequeños, a los espectáculos más como en familia. Y luego tuvo mucha dificultad para adaptarse al mundo del cine. El cine había entrado con mucha fuerza, hubo quien realmente aprovechó y se sumó a ese carro, Buster Keaton, Charlie Chaplin, que hacían el mismo tipo de trabajo, de comedia, de golpe y porrazo, de caídas, de torpezas que resultaban ser divertidas. Ellos lograron sumarse a ese carro, Marcelino no lo logró hacer. Hizo 2 películas, una de ellas está perdida, de la otra solamente se quedan 5 segundos que proyectaremos en la exposición que se va a organizar en Huesca el 30 de noviembre, pero realmente ninguna de ellas tuvo demasiado éxito. Entonces ahí empezó el declive de nuestro personaje, actuando cada vez en lugares un poco más de mala muerte, cabarets, convenciones de negocios, hasta que en los últimos 18 meses, el último año y medio de su vida, solo pudo trabajar durante 6 semanas. Que os da un poco la perspectiva de un personaje que lo fue todo de alguna forma, que representó el éxito brutal, la subida al Olimpo de un mundo del entretenimiento basado en el espectáculo y en la espectacularidad física de los acróbatas del circo, pero que no supo adaptarse a las nuevas tecnologías.
Entonces, ese es un poco el recorrido vital. Marcelino acabó suicidándose muy cerca de donde estoy yo ahora, en un hotel que se llamaba entonces el Hotel Mansfield, en Nueva York, y está enterrado al norte del estado de Nueva York, en una tumba que ahora mismo no tiene lápida. Entonces, bueno, esto es un poco el panorama para que lo tengáis. Como payaso, Marcelino era un Augusto. Los Augustos son los payasos torpes que normalmente siempre se emparejan con los payasos cara blanca, ¿no? Que son más altivos, más grandilocuentes, más listos, se pintan la cara de blanco, llevan un sombrero cónico, y el Augusto es un poco el más torpe, con trajes holgados, que siempre se va cayéndose de un sitio para otro, siempre el cara blanca le engaña. Entonces era este tipo de payaso, y lo que tenía como uniforme es un uniforme que mantuvo durante toda su vida. Hay una fotografía preciosa que publicamos en el libro, que está inédita hasta ahora, que es Marcelino con unos 14 o 15 años, y él tiene la cara pintada en la parte de abajo de blanco, la nariz roja, lleva el pelo pintado de rojo, y luego un traje de gala que le queda un poco grande y un sombrero de copa. Ese traje, que ya llevaba con 15 años, es el traje que mantendrá hasta los 55 cuando se muera. Cambiará muy pocas veces de traje, y siempre como el atuendo de referencia va a ser el traje de gala, el traje de ópera, un par de tallas más grande. Y luego otra cosa característica de Marcelino es la pantomima. Marcelino no hablaba sobre el escenario, hacía gestos y sobre todo silbaba. Y él hablaba de silbar como uno de los elementos importantes de su trabajo, porque decía que todo el mundo podía imitarlo, que era importante para lograr empatizar con los niños sobre todo, pero también con los adultos, el hecho de que lo que él hacía sobre el escenario la gente pudiera conectar con ello, que dijera, bueno, si esto yo también lo puedo hacer, yo también puedo silbar como Marcelino. Entonces, bueno, los silbidos eran uno de los elementos característicos de su trabajo. Entonces, una vez que hemos conseguido conocer un poco más al personaje, y si tenéis alguna pregunta más concreta de parte de su recorrido, os invito a que me la hagáis durante el coloquio. Pero una vez presentado un poco dónde estamos, o sea, de qué personaje estamos hablando, un personaje que se mueve a la misma, con la misma rapidez y que sube la cresta de la ola del entretenimiento y que acaba también como las olas también mueren un poco su declive, quería comentaros 5 temas que para mí han sido importantes en la investigación sobre Marcelino y que de alguna forma han informado mi búsqueda. Por un lado, el primer tema que me gustaría hablaros es la amabilidad de los extraños. Tennessee Williams, el escritor, tiene una obra de teatro famosa que se llama Un tranvía llamado Deseo. Y la última frase de esa obra es: yo siempre he dependido de la amabilidad de los extraños. Y en este proceso, que ha sido un proceso, bueno, muy solitario, como es cualquier proceso de escritura y de búsqueda, una de las cosas que más me sorprendió de Marcelino, y yo creo que también debe ser un orgullo para vosotros, que jaqueses y jaquetanos, es el hecho de que muchos extraños, cuando les contactaba para decirles, oye, estoy haciendo investigación sobre este payaso, resulta que lo conocían, o tenían interés en que se conociera más sobre su figura, y si tenían una fotografía, una postal, tenían muchísimo interés en lograr dármela y que luego se difundiera, ¿no? Quizás uno de los elementos más interesantes en esto ha sido John Townsend, que es uno de los payasos más famosos por ser historiador del mundo de los payasos, y escribió una obra, una especie de enciclopedia en los años 70 en la que menciona a Marcelino, y cuando se enteró de que en Jaca se estaba reivindicando su figura y que estábamos escribiendo un libro sobre él y que había todo este interés por realzar un personaje que hasta ahora estaba olvidado, dijo, bueno, estoy preparando la segunda edición de la enciclopedia sobre los payasos y quiero poner más información sobre Marcelino, así que quiero que me cuentes lo que se está discutiendo en Jaca estos días y la información que logres conseguir. Y creo que es una muestra de, muchas veces se dice eso de no ser profeta en su tierra, ¿no?, de alguien, y es verdad que nos cuesta mucho reconocer a los que tienen valía, a los que tienen éxito en el exterior. Entonces, bueno, yo creo que sí que esta es una razón más, y creo que está detrás de la decisión del ayuntamiento y de las instituciones de conmemorar su figura, de sentirse orgullosos de Marcelino. Otro de los personajes con los que he podido conocer y lograr establecer una buena relación durante este tiempo ha sido la pareja de padre y hijo de Barcelona, que se llaman Gilbert y David Bosch, que resulta que yo estaba pujando por eBay, por una empresa de subastas online, por una fotografía de Marcelino. Y era una fotografía en la que él sale sin traje de payaso, como de civil, con un
broche de corbata que siempre llevaba con una herradura, y entonces yo pujé y vi que de repente alguien quería pujar también por la misma subasta, y entonces nos lanzamos en una especie de pelea para lograr a ver quién se llevaba la fotografía. Al final logré conseguirla yo, pero lo que me interesó mucho es ver quién estaba tan interesado por la figura de Marcelino para que de repente estuviera dispuesto a gastarse algo de dinero en conseguir una fotografía de él, que ni siquiera estaba vestido de payaso, que ni siquiera podía ser un fan del circo que hubiera visto a un payaso y le hubiera interesado. Entonces hablé con ellos dos, y Gilbert Bosch tiene una historia muy interesante. Gilbert Bosch trabajó para el Geoglas como comediante, como payaso, en los años 80, y en una actuación en el Teatro del Principal de Zaragoza, en los años 80 se acercó una pareja de ancianos y le dijeron: oye, lo que tú has hecho en el Principal, lo que acabas de hacer esta noche, nos recuerda mucho a un personaje que nosotros conocimos cuando fuimos a Londres hace muchísimo tiempo, y que se llamaba Marcelino y que también era de Aragón. Entonces, claro, él se quedó así, se olvidó de la historia, pero al cabo de 20 años, cuando Mariano García publicó los famosa serie de artículos en el Heraldo de Aragón y todos aprendimos sobre Marcelino, dijo: claro, este es el Marcelino del que me habían hablado. Entonces el padre y el hijo se han metido en una gran aventura por intentar lograr información sobre Marcelino. Y una de las cosas más valiosas que yo creo que han logrado encontrar es que ellos tienen una teoría que yo creo que se sustenta en la realidad, y es los Martini, que fueron la primera compañía con la que Marcelino actuó cuando él tenía entre 8 y 14 años, habían sido denunciados por compra de niños. Ellos eran acróbatas y necesitaban a los niños para que hicieran acrobacias, para lanzarlos de una persona a otra, porque los niños eran, bueno, pues ligeros y relativamente maleables, pero claro, los niños crecen, entonces la familia no podía ir creciendo al mismo ritmo que las necesidades del espectáculo. Entonces, de vez en cuando ponían anuncios en los periódicos diciendo que se buscaban niños y que se ofrecería una cantidad de dinero para los padres. Entonces ellos creen, y yo creo también, que Marcelino posiblemente fuera vendido a los Martini, y que de alguna forma esta decisión de sumarse al circo, que yo siempre había entendido como una especie de afirmación de la voluntad, y decir, bueno, quiero huir de mi entorno y buscar labrar mi propio futuro, posiblemente no fuera tanto resultado de la voluntad, sino de una decisión tomada quizás por sus padres. Entonces, bueno, ahí hay un elemento interesante que también muestra cómo era el mundo del circo en aquellos tiempos. La compra de niños estaba bastante generalizada para el mundo del espectáculo. No era compra exactamente, era una especie de adopción, era como se hacía antiguamente con los aprendices de muchos trabajos, ¿no? Bueno, pues si alguien iba a ser pastor, pues bueno, se le daba el repatán al pastor para que lo educara en las artes, en el oficio de las ovejas y de las cabras, y luego, bueno, cuando volviera a casa un día tuviera por lo menos un oficio, ¿no? O sea, no era realmente una relación tan transaccional o tan cruda como puede parecer hoy en día a los ojos del siglo XXI, pero bueno, existía. Y lo que sí que parece es que, a pesar de que el trabajo fuera muy duro, y él hablaba de los maratones que se había tenido que hacer cuando estaba practicando con los Martini, y de lo dura que había sido la formación, sí que habló siempre con muchísimo cariño de Ventura Martini, que era como el mentor de la familia, y él de hecho muchas veces empleó el propio nombre de Marcelino Martini, que a veces le ponían en los periódicos Marcelino Martínez, porque, bueno, yo creo que él siempre los consideró parte de su familia. No tenemos constancia de que Marcelino volviera a España, pero siempre mantuvo un poco esa vinculación emocional con la que había sido su primera familia del circo. Entonces, bueno, el hecho de que este hallazgo, que a mí me parece un hallazgo importante, viniera de un extraño que decidiera compartirlo conmigo y decidiera que queríamos explorar juntos esta idea, creo que dice mucho de cómo es cualquier proceso de búsqueda, ¿no? Y cómo los extraños muchas veces vienen con la mano tendida. Y luego, el último extraño del que me gustaría hablaros es un señor de 85 años que se llama Milton Epstein. Milton escribió la única tesis doctoral que se ha escrito sobre el hipódromo de Nueva York. Es este teatro espectacular que hubo una vez entre la calle 44 y la Sexta Avenida, que ahora mismo está destruido, se destruyó en los años 30. Entonces, él escribió una tesis doctoral que es súper interesante sobre todos los espectáculos que habían tenido lugar en el hipódromo desde su creación hasta la destrucción del teatro.
y hablaba mucho de Marcelino. Entonces un día yo quise ir a conocerle y él vive muy cerca del Central Park, aquí en Nueva York. Y una de las cosas que más me sorprendió es que, bueno, hablaba un poco de español porque su padre había luchado en las brigadas internacionales en la Guerra Civil en España. Y, bueno, entonces él tenía como mucho aprecio por España y le hizo mucha ilusión que en España Marcelino no hubiera quedado olvidado. Pero una de las cosas que me dijo es: Víctor, fíjate, porque en las últimas actuaciones de Marcelino en el Hipódromo, que fueron entre 1920 y 1922, hay un nombre que te va a sorprender y que se llama Archie Leach. Y Archie Leach es un nombre que yo nunca había escuchado, yo no lo conocía de nada. Era un chaval entonces de como unos 15, 16 años, que trabajaba con una compañía de acróbatas y de cómicos que venían del Reino Unido. Me dice, bueno, pero es que no lo conoces porque Archie Leach se tuvo que cambiar el nombre cuando empezó a actuar con la Paramount Pictures, con la productora de cine, y se le tuvo que cambiar el nombre a Cary Grant. Entonces de repente él me dijo que Cary Grant había actuado con Marcelino, y de hecho Cary Grant en sus memorias habla con mucho cariño también de Marcelino. Entonces, bueno, hay hallazgos así, que son pequeños detalles que dan sentido a un día de búsqueda, a un día buceando en los archivos, han sido en buena parte hallados gracias a la amabilidad de los extraños. Entonces, por acabar con este tema de la amabilidad de los extraños, me gustaría pasar al siguiente, que es la cuestión de amar la trama y amar las preguntas. Cuando uno se pone a navegar en la búsqueda de una persona que además murió hace tanto tiempo y que no dejó cartas, que lo único que dejó fueron entrevistas, artículos en periódicos, que ya es mucho más que de lo que cualquiera de nosotros dejaremos posiblemente, una de las cosas que uno tiene que aprender es a decir, bueno, pues de aquí nos va a quedar para siempre la incertidumbre, no vamos a lograr averiguar más sobre algunos de los detalles. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre he querido saber más y que yo no he logrado averiguar, y que Mariano García tampoco ha logrado, por ejemplo, es si tenía familia. Sabemos que Marcelino tenía una hermana y que parece ser que vivía en Barcelona, pero no hemos logrado averiguar si tuvo sobrinos. La hermana sí que parece que le visitó durante una visita en 1909 en Nueva York, pero ya no logramos saber nada más de ella. Entonces, bueno, hay una parte de la búsqueda que es frustrante, pero que también es como es la vida, que uno tiene que asumir sus propias derrotas, ¿no? Entonces, de eso posiblemente nunca sepamos nada más, a no ser que un día recibamos un email o alguien diga, no, yo sí, sobrina nieta de Marcelino. Pero bueno, son de las cosas que quedan un poco como en las bambalinas de la historia, ¿no? Y que nunca posiblemente sepamos asegurar o saber como ciertas. Otra de las cosas interesantes es, por ejemplo, la relación con Houdini. Cuando Harry Houdini actuó en el Hipódromo de Londres, tenían más o menos la misma edad. Houdini era un año mayor. Y Houdini era un personaje que tenía muy claro su potencial, era una persona fuerte, acostumbrada a liberarse de cualquier tipo de atadura, con una conciencia muy sofisticada sobre el mundo de la publicidad, sobre lo que había que hacer para lograr ser famoso, y él quería ser famoso en Estados Unidos, pero sabía que para serlo había que ser antes famoso en Europa, porque lo europeo, lo continental, se llamaba entonces en Estados Unidos, tenía una especie de patina de lo sofisticado, ¿no? De lo que era, lo que se percibía como que merecía la pena ir a ver. Entonces, a pesar de que no había nacido en Estados Unidos, había nacido en Europa del Este, pero había vivido en Estados Unidos desde que tenía 2 o 3 años, pero hizo su carrera, hizo su mili, digamos, en Europa. Y yo creo, porque el momento en el que él conoce a Marcelino es 1904, es justo antes de que Marcelino llegue a Nueva York. Y Houdini tenía una relación con Nueva York muy importante, y yo creo que pudo ser la persona que le recomendó o que le sugirió que fuera a Nueva York, intentara ese salto, porque con la fama que ya tenía en el viejo continente iba a ser mucho más fácil que la tuviera en el nuevo continente. Sin embargo, en los papeles de Houdini no hay nada sobre Marcelino. Sí que se habla sobre Marcelino en algunas de las revistas que Houdini tenía, y Houdini muchas veces escribía en ellas como un seudónimo, pero bueno, es una especie de mundo en el que no hemos logrado investigar nada más. El año pasado, en el 2016, fui a una sesión de espiritismo que se organiza anualmente para convocar al espíritu de Houdini. Houdini era un personaje que tenía muchísima aversión y cuestionaba muchísimo el mundo de los videntes y de los mediums. Él, como era mago, decía, toda la magia tiene truco
y no hay videntes, no hay nada más allá. Entonces empleó gran parte de sus esfuerzos y gran parte de su capital en desenmascarar a falsos videntes. Pero él con su mujer tenía un pacto y dijeron: si yo me muero antes que tú, yo te prometo que intento volver. O sea, que yo vuelvo, y con un código que tenemos, habían compartido un código que tenía algo que ver con una canción que ambos compartían, una canción que era su canción favorita, que se llamaba Rosabel. Si de verdad hay un más allá, yo volveré y te diré que hay una presencia más allá, te diré lo que te espera. Entonces, Houdini murió el 31 de octubre del año 1926, que es el día de Halloween. Entonces, durante los 10 años siguientes, que su mujer todavía, su viuda, todavía estuvo viva, organizaba una sesión, una seance de espiritismo anual en la misma hora y en el mismo día en el que Houdini había fallecido. Entonces, su mujer le cedió el paso a otro personaje que había sido que escribía en negro para Houdini. Después le dejó el testigo a una maga que es de Nueva York y que continúa haciéndolo, y que lo lleva haciendo 30 o 40 años. Entonces yo me acerqué con la idea esta de preguntarle a Houdini si se manifestaba, si Marcelino había tenido algún tipo de amistad con él. Lo que pasa es que obviamente Houdini no se manifestó. Fue una experiencia interesante, pero no hubo ningún tipo de elemento sobrenatural, así que eso continuará siendo una de las preguntas que se quedan por responder y que uno no puede más que asumir que posiblemente nunca se llegará a saber qué tipo de relación tuvieron entre ellos. Luego, otro tema que me gustaría hablar con vosotros, y que, bueno, después de la amabilidad de los extraños y la cuestión de amar las preguntas, es la importancia de maravillarse ante lo antiguo o de aprender a desaprender. Cuando vemos los artículos que hablan del hipódromo, o el tipo de teatro o de clown, de espectáculos de números de payaso que Marcelino hacía, uno no puede evitar preguntarse hasta qué punto tendrían hoy éxito, ¿no? Si de repente ponemos a Marcelino en el salón de ciento donde estáis ahora a hacer alguna de sus rutinas, ¿nos reiríamos todos o no? Porque nuestra sociedad, 100 años o 90 años después de su muerte, ha vivido el mundo de Hollywood, como explicaba antes, las grandes innovaciones tecnológicas puestas al servicio del entretenimiento. Y algunos de esos espectáculos del hipódromo, por ejemplo, que se basaban en que se creaba un tanque de agua en el escenario del hipódromo, y ahí saltaban los elefantes, saltaban los caballos, desaparecían las sirenas dentro del tanque de agua por un mecanismo de cámaras subterráneas. Uno se plantea hoy en día, bueno, si de repente ponemos una piscina en mitad de un escenario y echamos ahí unos elefantes, realmente ¿qué tipo de diversión podíamos obtener, ¿no? Nos reiríamos, nos maravillaríamos, llegaríamos a pagar el dinero que se pagaba entonces por ir al hipódromo. Entonces, yo creo que un ejercicio de imaginación interesante, que ha sido un desafío para el libro también, es cómo podemos aprender a que nos maravillen cosas que ya tanto la técnica como la propia evolución del mundo del entretenimiento han superado, ¿no? Y que no son quizás ni tan vanguardistas, sino que posiblemente hoy en día, pues ni siquiera, bueno, y es que hoy en día en los circos, en muchos de ellos ya ni siquiera hay animales, ¿no? O sea que ha habido una evolución tal de cómo las normas sociales y las normas culturales han evolucionado que es legítimo preguntarse hasta qué punto nos sorprendería. Otro elemento importante es la comedia de golpe y porrazo. Marcelino, su personalidad en el escenario era, como he explicado antes, alguien torpe que se chocaba contra el elefante que estaba saliendo por el escenario, o que intentaba ayudar a los mozos de pista pero que no lograba ayudar, y entonces se caía, o se enredaba en la red de los acróbatas y peligraba su vida, o daba un salto mortal sobre un caballo cayéndose de bruces, aunque en realidad estaba todo calculado. Y bueno, sí que es verdad que hoy en día, cuando vemos pues el gag, por ejemplo, de los payasos con la tarta, o cuando vemos los títeres de Cachiporra, que todavía se siguen haciendo, bueno, es verdad que continúan haciendo gracia, pero quizás a un nivel mucho menos generalizado de lo que la podían hacer entonces, ¿no? Entonces hay un punto de hacer arqueología de ese tipo de personajes también implica abrir un poco el corazón y estar dispuestos a que cuestiones que igual no nos harían tanta gracia o quizás no serían tan interesantes, bueno, pues intentar ponerse en la mentalidad de un personaje de hace 90, 100 años que lleva al público
al escenario, a un teatro por primera vez en su vida, que había ahorrado un poquito de dinero y el domingo lo empleaba con su familia en ir para allá, cuando estaba muchísimo menos generalizado, cuando no había televisión en los hogares, ¿no? Hay un poema en el metro de Nueva York estos días que he pensado en traduciros y leeros ahora, porque creo que habla mucho también de ese elemento de aprender a desaprender y sobre todo de no dar por hecho cosas que costaron mucho conseguir, y en este caso, en el caso de Marcelino, fue un pionero, ¿no?, en el tipo de teatro que llevaba a cabo. Entonces, si os parece, os voy a leer el poema, porque me parece que no tiene que ver con el mundo del espectáculo, tiene que ver con el metro. Es una homenaje a aquellos que excavaron el metro antes de que los usuarios fueran en él, pero creo que es una interesante metáfora de por qué merece la pena un poco hacer esta arqueología también de lo cultural, arqueología del espectáculo. Entonces el poema se llama Metro, y lo he traducido yo, o sea que disculpad la traducción. Y es de un poeta que se llama Billy, y dice así: cuando vueles rápidamente bajo tierra, con una canción en los oídos, o perdido en el laberinto de un libro, recuerda a los que bajaron aquí, al fango y al lecho de roca, a horadar un túnel en este granito para abrirte paso, donde antes solo había oscuridad y piedra. Recuerda cuando emerjas a la luz. Y de alguna forma, esto que es un homenaje a los obreros que construyeron el metro, es también un homenaje a los pioneros, a gente como Marcelino, que de una calle, de la calle Castellar, ahí al lado de donde estáis vosotros, salió al mundo y decidió tomar las riendas de algo que había aprendido de boca a oreja, percibiendo, hablando con otros payasos, viendo algo que podía funcionar, viendo que el público reaccionaba bien ante ello, y realmente lo llevó a un pues eso, exponencial, ¿no? O sea, a una magnitud que le llevó a ser conocido sin necesidad de utilizar su apellido en Nueva York y en Londres. Entonces, bueno, yo creo que es importante, aunque es cierto que muchos de los espectáculos en los que Marcelino participó quizás hoy no lograrían llenar un teatro en Jaca o en Huesca o en Zaragoza, yo creo que sí que es importante resaltar que entonces eran un elemento innovador bastante impresionante. El problema que tuvo ahí Marcelino es que Marcelino, que sí que es cierto que fue un innovador y un pionero, se quedó ahí y no supo dar el giro que le hubiera quedado para lograr adaptarse a las nuevas tecnologías o a los gustos cambiantes del público. Llegó muy tarde al cine y cuando llegó mal. Y de alguna forma él siempre consideró que lo que la gente valoraba cuando iba a verle era que hiciera siempre lo mismo. Como los niños que cuando se les lee una historia antes de ir a dormir, no quieren que se cambie una sola coma, que se cambie un solo verbo, que no se salte ninguna parte de la historia que se les cuenta para que vayan a dormir. Entonces yo creo que eso que sí que es cierto que funcionaba a finales del siglo XIX y a principios del XX, en los locos años 20 ya se buscaba otra cosa, y lo que se buscaba era algo al ritmo de los acontecimientos. Lo nuevo, el jazz, el cine que empezó siendo mudo y que pronto llegó el cine sonoro. Entonces yo creo que Marcelino sí que se quedó un poco en esa mentalidad quizás de principios del siglo XX y no logró adaptarse a lo que le hubiera hecho a poder expandir un poquito más su etapa de gloria, y que quizás no hubiera llegado tan desconocido a nuestros días, que es como ha llegado, si no hubiera sido por las iniciativas que ha habido para rescatar su memoria. Y luego me gustaría hablaros de dos cuestiones más, y voy a ser breve porque me gustaría que hubiera tiempo para el coloquio. Uno es la pregunta fundamental que yo me he hecho estos días y en estos años que llevo investigando sobre Marcelino, y llevo 6 años en Nueva York y algunos más intentando investigar sobre su vida, aunque menos escribiendo, es por qué se suicida un payaso. Y en eso he intentado hablar con payasos. He intentado ver por qué ellos creían que un compañero de profesión, que uno imagina que es que tiene que ser gente bastante bien humorada, con propensión al buen humor, por qué creían que había podido llegar a ese momento tan desesperado, ¿no? Y una de las cosas que uno de los payasos que actuó en el circo del Cirque du Soleil en California, que se llama Jeff Brass, me dijo: mira, para mí 2 elementos fundamentales en el éxito de un payaso. Uno es el público. Si tú te metes en un circo por la tarde, antes de la función, y miras entre las lonas para ver un espectáculo de los acróbatas mientras están practicando, mientras están entrenando, ves como un 85 o un 90%
de lo que luego va a hacer en el público, con el público, cuando la función esté llevando a cabo. Sin embargo, cuando ves, por ejemplo, a un payaso, si lo miras en el descanso, o sea, en el ensayo, en la parte en la que le esté preparando antes de la función, lo único que logras ver es realmente un 50%, porque el otro 50% el que lo da es el público, la interacción con él, la empatía, la conexión, la compasión y sobre todo, él decía, la vulnerabilidad. Un payaso no puede ser payaso si no se siente expuesto y de alguna forma desnudo, vulnerable ante el público. Si el público no lo considera que podría ser el mismo, que podría ser, bueno, pues que de repente nos pusieran a uno de nosotros en el centro de la pista del circo para que hiciéramos comedias. Entonces hay una parte fundamental de la empatía entre el payaso y el público que se alimenta de esa exposición, de esa fragilidad que tienen los payasos para lograr establecer esa conexión importante. Entonces, esa vulnerabilidad nos hace pensar en el mundo de la melancolía. Cuando alguien tiene compasión hacia el público, cuando alguien tiene facilidad para establecer esa conexión a nivel interpersonal, bueno, pues quizás no es que sea que haya payasos a pesar de la melancolía, o que un payaso pueda ser melancólico, sino que es precisamente la melancolía la que puede llevar a alguien a querer ser payaso. Igual que seguro que tenéis familiares o tenéis conocidos que han querido ser cardiólogos porque su abuelo padecía del corazón, o que, bueno, como todos que queremos solucionar, o alguien que quiere ser psicólogo, pues porque ha vivido problemas familiares en casa que se podrían haber solucionado con terapia psicológica. Entonces, yo creo que hay una parte de la premisa que a veces nos hacemos de por qué se suicidan los payasos, que es los payasos son gente feliz o son gente con propensión a buen humor. Y yo diría que no, los payasos son personajes o que tienen muy desarrollada, personas, individuos, que tienen muy desarrollada la empatía y por tanto la capacidad de interactuar y de alimentarse de los otros, sea para generar la risa o sea también para generar el sentimiento de la tristeza o de la pesadumbre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un tema importante ahí, que es que si no hubiera sombra, no habría luz. Si en un escenario encontramos una sombra, es porque en algún lugar tendrá que haber un foco de luz. Entonces yo creo que esa dicotomía de la que a veces no pensamos de los payasos como teniendo dos caras, creo que es bastante importante. Y Marcelino lo contaba de una forma bastante curiosa en su relación con la infancia. Para Marcelino, uno de los elementos más importantes definitivos de su vida fue no poder tener hijos. Y él hablaba de eso en las entrevistas y decía que para él era motivo de una frustración importante el no haberlo logrado. Y sin embargo, durante toda su vida, la relación con la infancia fue una cosa en la que Marcelino destacó profundamente. Él decía que si le llevabas a un público que fueran todos adultos, y les iba a hacer reír. Pero que si además eran niños, él lo iba a disfrutar muchísimo más y les iba a hacer reír 2 o 3 veces más que a cualquier adulto. Él iba a los hospitales para actuar con niños enfermos. Marcelino, en un momento de flaqueza en el que no le salían espectáculos en el mundo del vodevil, decidió montarse un restaurante que le fue fatal. Durante un año, poco más, lo tuvo ahí muy cerca de Broadway, en el corazón de Manhattan, pero acabó llevándola a la bancarrota. Había gente que se iba sin pagar porque eran amigos. Era una especie era un desastre. Y sin embargo, él decía, bueno, yo volví al mundo del circo porque mi restaurante fue a la bancarrota, pero también porque un día me puse a releer las cartas que me habían enviado los niños y que decían, oye, Marcelino, te echamos de menos, Marcelino, ¿por qué no vuelves al escenario? Entonces, hay una cuestión interesante en esto, ¿no? O sea, cómo para alguien para el que el hecho de no haber tenido hijos es un motivo de dolor tan importante, puede llegar a establecer esa conexión tan fundamental con ellos, haciéndole reír. Entonces, bueno, yo creo que es un poco esa dualidad de la que hablaba antes, ¿no? Tenemos que pensar de los payasos como seres felices, pero no, lo que son seres sensibles, con una habilidad especial para establecer esa relación interpersonal que les hace hacer gracia y hacer risa, que va mucho más allá de los tortazos o de las caídas, ¿no? Que yo creo que está mucho más planificada y mucho más planeada de lo que pensamos. Y luego, por último, el último tema del que me gustaría hablar, y con esto cerraré, es
y es la última reflexión de mi búsqueda, es que homenajear y recordar a Marcelino es también homenajear y recordar o homenajear nuestra propia vida, conmemorar nuestra propia vida. Hay algo mágico en decir un personaje que murió hace tanto tiempo, del que no se conoce superviviente, familiar, directo o indirecto, que salió de Jaca hace 140 años. ¿Por qué merece la pena que una institución como el Ayuntamiento de Jaca lo conmemore? ¿Por qué se le puede poner por qué se le debe poner a un parque el nombre de Marcelino? ¿Por qué se debe promover que se conozca su figura? Y es bueno, de alguna forma, porque hablar de Marcelino es hablarnos a todos nosotros y decirnos, bueno, por pequeño que sea el éxito que alguien tenga, la vida merece ser conmemorada, y en el caso de alguien que murió por un lado solo y por otro lado arruinado, y en cuyo entierro había únicamente 84 personas, pues merece la pena que se conmemore su vida, y es parte de un poco de la búsqueda que tenemos como humanos de tener permanencia más allá de nuestra muerte, ¿no? De lograr dejar una huella, dejar un impacto en nuestra comunidad, entre nuestros convecinos, pero luego también ser conscientes de nuestra propia finitud. Un día nos moriremos, todos estamos en esta habitación hoy, un día no estaremos aquí, y sin embargo esta idea de conmemorar la figura de alguien que se muere hace tanto tiempo, yo creo que también es una manera de conmemorar nuestra propia finitud. Y en el curso de esta investigación he encontrado un montón de nombres de payasos que actuaron entonces, que no fueron capaces de sumarse al carro al que Charlie Chaplin o Buster Keaton se sumaron, y que permanecen hoy en día olvidados. Marcelino ahora por lo menos tiene página de Wikipedia, pero durante mucho tiempo no la tuvo, y muchos de los que me gustaría mencionar ahora como homenaje a estos payasos olvidados, que no tienen desafortunadamente a un ayuntamiento detrás que conmemore sus vidas, pues posiblemente nunca nadie más se acuerde de ellos. Entonces me gustaría hoy, como homenaje también a los compañeros de Marcelino, mencionar sus nombres para que los tengamos, por lo menos que sepamos que existieron, y que seguro que no sonará ninguno de ellos, porque precisamente permanecen entre no. Bailarinas de la historia, ¿no? Pero son Steve Rivers, Saltamontes, Teddy Huxter, Antonio Pet, Tony Gris, Tutit, Ebe, Rock, y Tony. A ver, ahora. Sí. ¿Me veis?
Vale, perdonad. Ahora, ya. Sí, ¿me oís? ¿Me oís? ¿Me escucháis? Vale. Si no estaba acabando. ¿Me escucháis? ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Me oís? Puedo hablar despacio. O si no, quitamos el vídeo y acabo y sin vídeo para que igual sea la conexión un poquito mejor. Vale, pues voy a simplemente quería acabar. ¿Sí? Vale, pues únicamente estaba leyendo los nombres de payasos que permanecen en el olvido y que no tienen una institución que conmemore su vida. Entonces, simplemente quería acabar diciendo que hay una cita de Houdini en la que dice que, bueno, que los pintores dejan sus cuadros a la posteridad, los compositores dejan sus obras musicales, pero los magos pues no dejan nada. Porque, bueno, pues un artilugio con el que hacer magia es algo muy diferente a un truco de magia. Entonces, en el caso de Marcelino, yo creo que también lo podríamos aplicar, y es el hecho de que Marcelino no pudo sumarse al carro del cine y lamentablemente no tenemos muchos elementos para lograr entender parte de su genialidad. Simplemente tenemos pues, los periódicos, las descripciones que se hacían de sus números. Entonces, me parece importante, bueno, pues que a pesar de las limitaciones, mejorar su vida. No sé si os he perdido, pero vale, pues únicamente para acabar, hemos, como mencionaba antes Susana, hemos comenzado una campaña para financiar la lápida de la tumba de Marcelino. Cuando él murió, bueno, mientras intentamos conectar por explicar a los que nos están viendo por streaming que tenemos algún fallo con el Skype y hemos perdido la conexión con Víctor. Estos son los problemas que tiene a veces la tecnología. Como digo, nos va a pasar como al payaso Marcelino. Aprovechar en este impasse mientras que conectamos con Víctor, como ha comentado él. Perdonad que os hable desde aquí sentada, que no me pongo de pie para que me puedan escuchar por streaming. Decir que como decía Víctor, Stanac nos acompañan de Pregunta Ediciones, que es la editorial que ha editado el libro que Víctor Casanova ha desarrollado a partir de esa investigación. Una investigación que el Ayuntamiento de Jaca ha apoyado, por eso comentaba Víctor anteriormente. Y bueno, deciros que ya están las librerías y que nos están acompañando de la Librería General también aquí por si alguno quiere adquirir el libro. No sé si queríais comentar
algo del por qué o qué os lleva a editar el libro, cómo conocéis a Víctor, Reyes y Óscar. Ay, David, perdona, te cambié el nombre, los nervios del directo. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eso, como ha dicho Susana, con David, pues bueno, nos hemos aventurado en esta fantástica y maravillosa aventura que es publicar pues este libro que ha escrito Víctor. La verdad es que hace años escuchamos hablar del payaso Marcelino y nos pareció todo un poco ciencia ficción, ¿no? Nacido en Jaca, tal, nos habló de los Casipan, que me imagino que algunos de vosotros lo conoceréis. Y bueno, pasado el tiempo, pues tuvimos la oportunidad nos ofrecieron hacer la edición de este libro. Y bueno, pues la verdad es que vino pues eso un poco por ahí, ¿no? De la mano de Óscar Cipán. Y bueno, Alberto Sabio pues colabora con la introducción, con el estudio histórico, hace sitúa un poco, contextualiza la vida del payaso Marcelino. Muy interesante también. Alberto Sabio, me imagino que alguno de vosotros ya lo visteis aquí, profesor en la Universidad Contemporánea de la Universidad de Zaragoza. Y bueno, eso fue un poco el motivo de ir adelante con este libro, básicamente. Y no sé qué más decir. Así, bueno, pues ha sido un placer, claro, hemos aprendido muchísimo. ¿Ahora? Perdonad, Muy bien, gracias. ¿Me escucháis? Bueno. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, nada, únicamente lo que quería decir para terminar es que cuando Marcelino murió, una asociación de estrellas de vodevil pagó para su entierro. Él no tenía dinero, había empeñado un alfiler de corbata que tenía con diamantes y pagó los $30 que costó el entierro en el cementerio de Kensico, al norte del estado de Nueva York. Entonces, ahora hemos iniciado una campaña para lograr poner una tumba. Entonces, bueno, creo que es también parte del homenaje que se le está haciendo a estas instituciones, pues que también la sociedad se movilice y bueno, pues que reivindique un poco su figura, poniéndole quizás el último acto de dignidad al que tiene normalmente derecho una persona, que es que tenga una sepultura decente. Entonces, únicamente quería acabar con eso. Siento un poco las dificultades técnicas, pero únicamente quería compartir con vosotros pues lo que hizo, ¿no? Una parte una introducción a Marcelino y al momento histórico en el que vivió, y luego 5 cuestiones que para mí han sido importantes en esta búsqueda y espero que han sido interesantes para vosotros también. Y ahora estoy a vuestra disposición para que me hagáis las preguntas que queráis. Hola, Víctor. Hola, buenas. Me llamo Fran y enhorabuena por el trabajo que habéis hecho tú y Mariano. 2 preguntas entre luces y sombras. Luces, ¿es verdad que los niños de Londres, cuando cogió el transatlántico Marcelino para Brooklyn, que sí, tiraron en el muelle y le gritaban Marcelino no te vayas, Marcelino no te vayas? Bueno, si te parece empezamos, que ya, a ver, ya cumplimos. ¿Te contesto ya? Y la sombra es que de esa leyenda negra que tiene Marcelino también, que no has nombrado nada, de toda su vida personal con su mujer Eloisa. Eso estábamos mirando. Y decirte que también formo parte del grupo musical de Internet acá, que estamos haciendo una canción ya para Marcelino. Muchas gracias, Víctor. Bueno. Pues quiero escuchar la canción. ¿Cuál era la segunda pregunta, Susana? ¿Me la puedes decir? ¿Sí?
Sí, Víctor. Sí. No, un poco la historia negra que tiene Marcelino con su vida privada, con su mujer. Sí. Bueno, pues lo de Marcelino, no te vayas. Sí que es verdad que en las crónicas de cuando Marcelino se fue en un barco que se llamaba el San Luis, desde Southampton en el Reino Unido para Nueva York, en una travesía de 9 días. Y sí que es verdad que los niños se juntaron para decirle que no se fuera. Lo que pasa con estas cosas es que muchas hay que tomarlas, como se dice en inglés, con un grano de sal. Que significa que muchas veces los periodistas o los agentes de prensa del hipódromo o de la compañía que fuera podían contar las cosas de una forma, no sé yo si los niños de Londres se habían movilizado todos para ir a despedirle, o había sido un niño que lo dijo y de repente lo están diciendo todos los niños de Londres, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que hacer un poco de... No sé si es parte del mito, pero desde luego sí que era extremadamente querido en Londres. Hay crónicas de la época, cuando ella se ha ido de Londres en 1909-1910, en los que se habla de Marcelino. Volverá algún día a Londres, lo recordamos. En un momento en 1913 él regresa para pasar una Navidad y luego hasta marzo durante 3 meses, y estuvo en Londres y fue una sensación porque todo Londres se acordaba de él todavía, pues al final no había pasado tanto tiempo, habían pasado 7, 8 años y es verdad que fue recibido con muchísimo cariño. Entonces sí que es verdad que los niños le echaban de menos, sí que es verdad que a alguien que le fueron a despedir, que le hicieron un homenaje en el hipódromo cuando dijo que se iba, pero ya tanto como que se hubieran movilizado para decirlo de Marcelino no te vayas, igual fue un poco una invención de un plumilla o de un periodista. Y luego, gracias por la pregunta sobre la leyenda negra de Marcelino. Y yo creo que es sin duda la cuestión que más ha sido abordar en el libro, ¿no? Porque tú ten en cuenta que yo me acerco a Marcelino pues con toda la ilusión de ver a un ángel que uno considera, bueno, pues una buena persona, le gustaban los niños, iba a los hospitales, además pues alto-aragonés como yo, y de repente uno se encuentra con que hay un procedimiento de divorcio en el que a raíz de Luisa Orbés, que era su mujer y lo había sido durante 10 años, en 1906, al año de haber llegado a Nueva York, regresa al Reino Unido y ya nunca más volverá a Nueva York. Entonces yo sabía que la relación no había funcionado, pero no sabía nada más sobre eso. En un momento determinado encuentro en un procedimiento de divorcio que hay ante el Ministerio de Justicia del Reino Unido, pues que él me acusa de haber sido adúltera porque ha tenido un niño con otro hombre con el que llevaba viviendo un par de años. El niño morirá con 11 meses, que es una historia bastante triste, y aunque ella nunca reconoció que el padre fuera el otro hombre, y el nombre y el apellido que tuvo era el apellido Orbés, sí que es verdad que parece claro que Marcelino no era el padre. Y luego lo que ella arguye para el procedimiento de divorcio es toda una serie de malos tratos que Marcelino le había infligido durante los 10 años en los que habían estado juntos, con un nivel de detalle que hace muy poco probable que ella se los hubiera inventado o que fueran parte del despecho de Marcelino por no querer pues darle una pensión o por no querer reconocer a su hijo. Entonces, a mí eso me costó muchísimo. Yo recuerdo, mi madre murió antes de que pudiera acabar el libro, pero yo recuerdo hablarlo con ella, pues porque para mí era muy complicado continuar con este proyecto sabiendo que quizás había maltratado a su mujer y que es posiblemente pues una de las peores cosas que un ser humano puede hacer, ¿no? Entonces, hablándolo con ella, y yo creo que es parte de la reflexión que también hay en el libro, porque el libro, como es un poco mi diario de bitácora en este proceso, pues cuento estas cosas tal y como las iba viviendo. Ella me recordaba a Juan Ramón Jiménez, me recordaba a Rodin, a Gus Rodin, a personajes que quizás admiramos por su contribución artística, pero que luego fueron tiranos con sus mujeres, que no trataron bien a sus amantes, que se aprovecharon del trabajo de mujeres que estuvieron siempre a su sombra. Y sin embargo, merece la pena conmemorar la parte artística y creativa que ellos aportaron al mundo, pero sin negar lo que es un hecho que parece en este caso obvio, que es que quizás que maltrató a su mujer. Entonces yo creo que con lo que tú decías ahora mismo, luces y sombras, bueno, todos somos seres poliédricos y complicados. Marcelino no es una excepción, y lo que yo he decidido hacer en el libro es explicar
con todo lujo de detalles lo que se dice en el procedimiento judicial que sucedió y luego intentar explicar también por qué decidí continuar escribiendo y decidí que sí, que esto ponía una tacha, ponía una mancha en una persona que yo había de alguna forma hecho ideal o había idealizado, pero que eso no significa dejaba de significar que hubiera que contar su historia, ¿no? Y que haya que conmemorar y celebrar las contribuciones artísticas que tuvo al mundo del payaso y al mundo del circo y al mundo de la infancia, que me parecen innegables. ¿No hay ninguna pregunta más? Bueno, Víctor, yo creo que nos has dejado tan claro toda tu exposición, todo tu proceso de investigación, que bueno, o también ha habido una parte didáctica durante todas estas conferencias que ya ha dejado a todo el mundo la parte que está conocida del payaso Marcelino, aunque haya alguna parte que, como comentas, algunas preguntas que quizá nunca podamos contestar. Ahora. Que nada, si no hay más preguntas y si os parece, agradezco. Sí, por ahí hay una. Un momentito que hay otra pregunta, que pasamos el micro, Víctor. Sí, escucho. No sé si estas preguntas vienen al caso, pero es una curiosidad. En principio, decir el origen de Marcelino aquí en Jaca, sobre qué archivos habéis podido actuar para llegar a conocer cómo nació, cuándo nació su familia. Y la otra sería este circo Martini que pasó por Jaca, cómo era, qué espectáculos tenía, qué tamaño, en el sentido de que por aquellos años, en los años 1880, que puede ser este asunto, es decir, y en aquellos años, ¿qué es lo que pasaba por aquí, por aquellos caminos y las gentes que estaban nuestros abuelos viviendo? Nada más, gracias. Es que soy muy mal porque se acopla, pero si tú puedes repetir la pregunta, Susana. Sí. Sí. ¿Qué tenía? O sea, ¿qué de Jaca en particular han preguntado sobre los Martini en Jaca? No. Vale. Claro. Claro, lo que sí que... Sí. Bueno, pues para la parte de Jaca, que eso sí que hay que darle todo el crédito del mundo y el reconocimiento a Mariano García, que fue el que la primera vez en el 2004 publicó que había sido el caso. Sobre todo en Jaca lo que empleamos fue el archivo del ayuntamiento, que pusieron a nuestra disposición de forma muy generosa. Luego también el archivo diocesano, con Felipe García Dueñas, y que es donde pudimos averiguar, pues está la partida de bautismo, que de hecho dice que su padrino de bautismo era Marcelino Casaus, que es posiblemente por el que se llama Marcelino, se llama Isidro de segundo nombre, porque nació el 15 de mayo, que es el día de San Isidro. Y luego, en el registro civil está la partida de nacimiento, además de la de bautismo que está en el archivo diocesano, está la partida de nacimiento también en el registro civil de Jaca. Entonces, así, esa ha sido un poco la base documental. Y luego, además, sí que se sabe, pues, siguiendo por el archivo de Octano, por Felipe García Dueñas, como por un amigo suyo que había tenido mucho interés en saber de dónde venía la parte de la familia, que era de Broto, que es la parte de la madre. Hemos llegado hasta los pentabuelos de Marcelino, o sea que ahora podríamos hacer el árbol genealógico de Marcelino, y que es aragonés por los cuatro costados, ¿no? O sea que es bastante curioso. Luego, la parte de los Martini, como bien decía Susana,
es verdad que la estancia de los padres de Marcelino en Jaca es bastante circunstancial. Hay unos libros que se mantienen en los archivos diocesanos que se llaman los libros de cumplimiento pascual, en los que se marca básicamente la obligación, si no me equivoco, de comulgar al menos una vez al año, que tiene que ser entre el miércoles de ceniza y el domingo de resurrección. Pero no sé esto exactamente muy bien por la falta de formación religiosa. Pero bueno, básicamente en los archivos diocesanos se conservaba qué familias respetaban este precepto, que era un precepto bastante importante, sobre todo a finales del siglo XIX. Y de la de Marcelino sabemos que un año, que en 1963 sí que lo cumplieron, pero que en el año previo, en el año posterior, aparece nada sobre su familia. Entonces lo que parece ser es que cuando estuvieron en la calle Castellar de Jaca, estuvieron durante un tiempo limitado, quizás de un año, algo más de un año, algo menos. El padre era peón caminero, entonces podía ser que una de las obras de la zona, en aquel momento era un momento, bueno, pues en plena restauración, en el modernismo, era un momento de obras públicas en muchos aspectos, tanto en el tren como en las carreteras, en los pantanos. Entonces, bueno, parece ser que podría haber estado involucrado como peón caminero en una de ellas, pero sin haber establecido una presencia en Jaca que fuera más allá del tiempo en el que le tocó trabajar. Y con los Martini, la pregunta que haces, con los Martini no entró en contacto en Jaca. Lo que puede ser es que fuera Zaragoza, porque sí que es verdad que la familia, los abuelos de Marcelino vivían en Zaragoza, pero eso no sabemos exactamente cómo y cuándo entró en contacto con ellos, porque Marcelino contó todo tipo de mitos, que es una cosa de la que hoy no he hablado, pero que seguro que Mariano, por ejemplo, habló, de mitos sobre su nacimiento, todo tipo de historias de que si se había dormido junto a las fauces de un león y tal, que no parecen ser ciertas. Entonces, lo que sí que sería probable es que en algún momento, quizás en Jaca, en Zaragoza, pues porque tenía un circuito circense más desarrollado, hubiera entrado en contacto con los Martini, y si no, quizás en Barcelona, en algún viaje de la familia que hubiera entrado en contacto con ellos. Pero eso no está para nada claro, y es una de esas partes en las que hablaba antes de preguntas que quedarán posiblemente para siempre sin respuesta. Ay, perdón, bailo, sí he dicho broto, se me han juntado las dos. Nada. Con mucho gusto. Nada, muchas gracias a vosotros, de verdad. Gracias. No sé, Víctor, si los puedes ver. Yo desde aquí veo caras de satisfacción. Así que también agradecer la asistencia del público a todas las actividades que se han desarrollado en torno a la figura del payaso Marcelino. Decir que nos quedamos con ella, que no solo ha sido este año por ser el 90 aniversario, sino que seguiremos incidiendo en la figura del payaso Marcelino, que desde el ayuntamiento estamos satisfechos y orgullosos del resultado de estas acciones, de poner en valor esta figura, como bien decíais y salía en el coloquio, con luces y sombras, como cualquier persona. Y bueno, nos quedaremos con la faceta artística del payaso Marcelino.
como digo, satisfechos y orgullosos de poner en valor la figura, de que muchos jarcetanos y jarcetanas hayan podido descubrir esta figura, y que otros muchos, que me consta que la conocían y que tenían especial interés en que se fuera conocida, y que el ayuntamiento también viera o trabajara por conocer esta figura, pues que bueno, hayan disfrutado y hayan podido conocer un poquito más de él. Lo dicho, Víctor, te esperamos en Jaca en próximos eventos, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Muchas gracias. Sí, yo te oigo, te veo. Sí, te veo bien y te agradezco mucho esto, de verdad. Hola.